elemento que nos queda por ver en el tema de planificación son los casos de uso, ¿vale? ¿Y qué es un caso de uso? Bien, pues representa los requisitos funcionales, es decir, acabamos de hacer el documento de especificación de requisitos y hemos sacado funcionales y no funcionales, ¿vale? Los que plasmamos en los casos de uso solo son los funcionales, no tengo forma de plasmar en ellos el decir que la aplicación tiene que estar disponible 7 días a la semana, 24 horas al día. No tengo eso, ¿vale? Los otros habrá que tenerlos en cuenta, no los olvidamos, pero no los puedo modelar. ¿De acuerdo? Y además, la parte fundamental de un caso de uso es que le proporciona un resultado de valor a quien está utilizando la aplicación. Es decir, que yo, eso que me da, me puedo coger e irme y me voy contento, ¿vale? Es decir, si yo quiero llevarme el libro, o si no, reservarlo, un caso de uso no puede ser solo introducir el nombre del libro y el código del socio. No, hasta que no me dan el libro o me dejan reservarlo, yo no me voy, o no me voy contento, ¿vale? No puede ser un paso, no puede ser un caso de uso, ¿vale? Le tengo que estar dando algo a quien utiliza la aplicación, ¿de acuerdo? Un paso, por ejemplo, si estoy, el ejemplo lo tenemos después, pero da igual. Si estoy comprando por internet, ¿vale? El hecho de añadir un artículo a la cesta de la compra, ¿creéis que es un caso de uso? Claro, el caso de uso será comprar y que incluirá todos los pasos que yo tengo que hacer, incluyendo artículos, sacándolos, pagar hasta el final, ¿vale? Tener en cuenta que siempre son procesos más o menos largos, dependiendo de la aplicación, pues habrá cosas que son más complejas y cosas que menos, ¿de acuerdo? ¿Y dónde lo corto? Hombre, pues si son cosas que se hacen 2 días distintos, no pueden ser un caso de uso, ¿vale? La idea es que, a ver, si vosotros empezáis a utilizar la aplicación, ¿vale? Que tengamos aplicaciones, tarea y todo lo que quieras, ¿vale? Eso no importa. Pensad que hasta que no termina el caso de uso, yo no puedo dejar de utilizar la aplicación, ¿vale? Entonces, si por ejemplo yo quiero hacer un proceso que dura 7 horas o que dura varios días, es decir, el proceso de alquiler del libro no puede ser todo el mismo caso de uso, el llevarse el libro y el devolver el libro, ¿vale? Porque hay un montón de elementos tremendos. Imaginaros si tuviera que dejar el ordenador sin utilizar desde que se lleva el libro hasta que lo devuelve, ¿vale? Entonces, no es algo muy corto, pero tampoco es algo muy largo, ¿de acuerdo? Hemos dicho además que van a guiarnos en todo el proceso de desarrollo, porque lo que nos van a decidir es qué casos de uso hago yo en cada ciclo, ¿vale? Además, nos van a ayudar a comprender con un solo vistazo, porque lo vamos a poner en un diagrama, qué funcionalidades tiene mi sistema, ¿vale? Porque voy a ver una serie de globitos y, oye, mira, visualmente a la primera me entero de lo que hace el sistema, ¿vale? Y además me van a servir para validarlo y verificarlo, es decir, cuando termine de hacer todo el desarrollo y codifique y tenga que probar mi sistema, me va a servir estos casos de uso para probarlo, porque yo tengo allí puesto qué cosas tiene que hacer el sistema y cuál es la secuencia de pasos que tiene que hacer. Pues sigo esa secuencia y si hace lo que estaba previsto es que va. ¿De acuerdo? Vale. Si nos vamos a la definición de lo que sería un caso de uso, ¿vale? Dice, un caso de uso especifica un conjunto de secuencias de acciones, incluyendo variantes, que el sistema puede ejecutar y que produce un resultado observable de valor para un actor en particular. Vale. A ver, sé que la frase, así a priori, mucho no la entendéis, ¿verdad? Vamos a analizarla con calma. ¿De acuerdo? Bien, especifica un conjunto de secuencias de acciones, ¿vale? Pues eso es lo que os comentaba antes. No es hacer una cosa, no es añadir un artículo a la bolsa, es una secuencia de pasos en las que el actor, el que usa la aplicación, hace una cosa y el sistema actúa en consecuencia, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo le doy al botón para añadir un artículo a la cesta, lo que se hace es añadir ese artículo a todos los que yo quiero comprar y recalcular el importe total de la cesta, por ejemplo, ¿no? Bien. Incluye variantes. ¿Qué significa esto de las variantes?
Pues que no siempre que yo hago las cosas, las hago necesariamente de la misma manera. Por ejemplo, hemos dicho que yo puedo quitar productos de la cesta de la compra, pero no siempre los quitaré. ¿Vale? Pues eso sería una variante. ¿Vale? Cosas que pueden ocurrir excepcionalmente, que a veces ocurren y que a veces no. ¿De acuerdo? Veremos que eso lo modelaremos, bueno, en parte con los flujos alternativos de los casos de uso, pero sobre todo con las extensiones e inclusiones. ¿Vale? Y la última parte, ¿de acuerdo?, que produce un resultado observable y de valor, es lo que hemos comentado antes, y nos dice que es para un actor en particular. ¿Vale? Entonces, lo del actor es cualquier persona con las que está interactuando la aplicación, pero visto desde el punto de vista de cosas que tienen en común. ¿Vale? Es decir, que muchas personas pueden utilizar la aplicación, pero si todas ellas lo utilizan de la misma manera, para el sistema solo hay un tipo de actor. ¿Vale? Si unas lo utilizan de una manera y otras lo utilizan de otra, tendremos distintos tipos de actores. ¿Vale? Ahora vamos a profundizar en todo. Vale. Primero empezamos siempre con la parte técnica, ¿vale? Cómo dibujamos y cómo se representa el UML. Bien. Un caso de uso necesita un nombre para distinguirlo de los demás. Lo vamos a pintar con este globito, ¿de acuerdo? Con un óvalo. La mayoría de las veces aparece con el nombre de ente. Algunas veces podéis verlo con el nombre de byte. Y algo que está definido desde la versión 2.1, si no recuerdo mal, de UML, pero que yo de verdad que no lo he visto jamás, ¿de acuerdo?, es poner una caja, sea cual sea el elemento, esto sirve para cualquiera, una caja y el óvalo este aquí a la derecha. ¿De acuerdo? Después veréis que para representar un actor tendremos la caja, el nombre y aquí a la derecha el simbolito del actor. Yo no lo he visto nunca. ¿Vale? Además significa pintar una caja y pintar un óvalo. Pero bueno, la parte importante de aquí, el nombre que le damos al caso de uso. Eso es lo más importante. Los nombres que les damos a las cosas son vitales. Es de las cosas más importantes que vamos a ver en la asignatura. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si doy un nombre representativo al caso de uso, ya me hago una idea de lo que significa. ¿Vale? Si le doy un nombre que no tiene nada que ver con lo que hace o que aporta poca información, pues ya me tengo que complicar. ¿Vale? Hemos dicho que queremos que nuestro diagrama, donde pongamos todos estos globitos, yo lo vea y sepa lo que hace el sistema. Si los nombres no son buenos, no voy a saber lo que hace el sistema. ¿Vale? ¿Cómo tienen que ser esos nombres? Locuciones verbales. ¿Vale? ¿Qué es una locución verbal? Un nombre y un sustantivo. Perdón, un verbo y un sustantivo. ¿De acuerdo? Es decir, un sustantivo sobre el que se hace algo y el verbo, que es lo que se hace sobre ese sustantivo. ¿Vale? Por ejemplo, procesar datos. Alta cliente. ¿De acuerdo? Si yo llamo caso de uso cliente, ¿eso qué es? Para darlo de alta, para darlo de baja, para modificar los datos. Y si yo lo llamo alta, ¿qué es? Alta de un cliente, alta de un producto, alta de un material, alta de qué. ¿De acuerdo? Entonces, no importa que el nombre del caso de uso sea largo. ¿Vale? Tampoco hay que escribir un picote en el nombre del caso de uso. ¿Vale? Pero eso, nombres representativos. Bien. Vamos a clasificar los casos de uso de dos maneras. Por la importancia y por el nivel de abstracción. En el primer caso, en la primera clasificación, un caso de uso, por su importancia, no cambia. Es decir, cuando yo hablo con el cliente, me saca cuáles son las funcionalidades que quiera, ¿de acuerdo? Y yo cuando construyo los casos de uso que incluyen esos requisitos funcionales, determino que el caso de uso es primario, secundario u opcional. ¿Vale? Primario significa que representa los procesos fundamentales. ¿Vale? Es decir, si el señor lo que tiene es como lo de los terminales de ventas y lo que quiere es vender productos, pues ese es su objetivo fundamental. ¿Vale? Los casos de uso secundarios representan cosas menos importantes, pero que hay que hacerlas. Y los casos de uso opcionales representan cosas que igual al final no se hacen. ¿Vale? Tienen que ver con los requisitos opcionales. ¿Vale?
no significa que a veces se haga y que a veces no se haga, no. Significa que igual, si el señor que me compra el software le llega el presupuesto, este caso de uso le interesa y me lo paga, y si no ajustamos, pues este no lo hacemos y no me lo paga. ¿Vale? Bien. Esta clasificación a priori no va a cambiar, ¿vale? Es decir, hombre, no sé, el cliente se lo puede replantear y decir, pues mira, yo creo que este es totalmente fundamental, no lo dejemos como secundario, ¿vale? Pero no van a cambiar por definición por encima. En la segunda clasificación siempre cambia. Sí. ¿Puede haber varios de cada uno? Sí. ¿Puede haber varios primarios y varios secundarios? Sí. No tiene por qué haber opcionales, ¿vale? Si el cliente no hay nada que para él sea opcional y todo lo quiere sí o sí, pues no habrán casos de uso opcionales, ¿vale? Tampoco tiene sentido una aplicación que no tenga requisitos, casos de uso secundarios. Si todos son primarios, hombre, si todos son igual de importantes, ¿por dónde empiezo, no? A ver, si solo hay dos y los dos son muy importantes, pues igual los dos son primarios, ¿de acuerdo? Pero lo normal en una aplicación en la que me pidan bastantes cosas es que tenga unos primarios, que son los que tienen que ver con el objetivo del negocio, y otros secundarios, que estaría bien, ¿vale? Pero son menos prioritarios, ¿de acuerdo? No significa que no se vayan a hacer, se hacen también, ¿vale? Si nos vamos a la clasificación por nivel de abstracción, tenemos casos de uso esenciales o concretos. Más que casos de uso esenciales o concretos, sería en un estado esencial de conocimiento sobre el caso de uso o en un estado concreto. ¿Por qué? Porque todos los casos de uso comienzan siendo esenciales y si lo desarrollamos y al final lo implementamos y se lo damos al cliente, terminan siendo concretos. Siempre. Todos empiezan como esenciales y terminan como concretos. ¿Qué diferencia hay? Pues que lo que conocemos de un caso de uso a nivel esencial es una idea general. ¿De acuerdo? Cuando el caso de uso es concreto, cuando ya lo implementamos, el caso de uso ya es concreto, yo sé cómo va, ¿vale? Cuando incluyo a ese caso de uso todos los detalles relacionados con la implementación y lo termino, va a ser ya concreto, ¿vale? Eso no significa que yo tenga que poner en la especificación que veremos después de los casos de uso, le doy al botón. Hay que intentar omitir en la medida de lo posible detalles de la interfaz gráfica. Es mucho mejor poner selecciona que aprieta el botón, ¿vale? Porque si yo cambio el botón por otra cosa, no tendré que cambiar el caso de uso y sirve para representar la misma cosa, ¿vale? Pero, conclusión de esto, cuando me entreguéis el proyecto, los casos de uso que hayáis desarrollado en tipo tendréis que poner concreto, no esencial. En los que no hayáis desarrollado, en eso sí, esencial, ¿vale? Y luego siempre es eso. El actor, ¿vale? Como os comentaba a decir antes, el actor representa a aquel que interacciona con el sistema. Es un elemento externo, ¿vale? Puede ser una persona, pero también puede ser otro elemento software o un dispositivo hardware, ¿vale? Puede ser una base de datos, un servidor externo que se conecta con una aplicación de otra empresa, ¿vale? Todo eso que está fuera y con lo que mi sistema tiene que interaccionar es un actor, ¿de acuerdo? Incluso el tiempo puede ser un actor. ¿Cuándo es el tiempo un actor? ¿A quién se le ocurre cuándo puede serlo? No tienes que actualizar algo. Es una aplicación de... ¿Y el que ha dicho? Por ejemplo, el ejercicio este que era, no sé si era el 3, que luego cuando se cerraba tenías que actualizarlo. Por ejemplo, El de las una 10 de la noche, aplicación de las 10 de la noche. que se tiene que actualizar solo, pues eso lo hago aquí. Todo lo que sea de un sistema que me diga que a las 10 de la noche o a las 3 de la mañana tiene que hacer un backup, eso es el actor tiempo. Pero también en las aplicaciones que son en tiempo real, por ejemplo, un videojuego, ¿vale? Está claro que yo puedo llevar un volante, puedo llevar un joystick, puedo llevar 1000 elementos que influyan sobre el juego. Pero si no toco nada, ¿vale? Aquello también hace cosas, normalmente, ¿vale?
aunque solo sea gente pasando, monstruos viniendo cara a mí, aquello se actualiza. ¿Por qué? Porque lo que determina una aplicación como un videojuego es que hay que pintar el siguiente frame, ¿vale? O por ejemplo, un termostato, ¿vale? Va midiendo la temperatura y cuando llega a un determinado umbral, salta y se dispara, ¿vale? Aunque no sea exactamente un tiempo, sino una temperatura, siempre consideramos a ese actor tiempo. Lo podríais llamar temperatura, pero nunca, nunca, nunca a ese elemento externo lo llamamos sistema, ¿de acuerdo? El actor no es el sistema es nuestra caja negra, nuestro sistema que desarrollamos, ¿vale? Como los actores son externos, no pueden ser, ¿vale? Bien, una misma persona, un usuario, puede jugar distintos roles. Esto estáis muy acostumbrados, pues yo qué sé, un sistema operativo, ¿vale? No de verdad, ¿vale? Tú puedes tener rol de usuario normal o rol de administrador. Puedes tener muchas personas distintas que jueguen el rol de usuario, puedes tener varias personas que hagan de administrador, ¿de acuerdo? Pero me da igual si es Pepito o es Sotanito. Todos juegan el rol de usuario o el rol de administrador. Eso es encapsular a todas las formas distintas de interaccionar con la aplicación. ¿Vale? Entonces, si yo tengo cuenta de usuario y tengo cuenta de administrador, cuando me loguee en el sistema como usuario, tendré el rol de usuario, y si me logueo como administrador, tendré el rol de administrador, aunque sea la misma persona. Si tienes un web service, ese sistema externo es el actor de tu sistema, y le pones así tal cual. Sistema. Todo elemento con el que tengas que interaccionar, que no sea el software que tú vas a desarrollar, es un actor externo. Si es un web service al que le haces... Depende, tú desarrollas el web service. Si tú eres tu sistema tiene el web service. Entonces un sistema externo te manda datos a ti, te manda reservas, por ejemplo. Vale, entonces el sistema externo es el actor y tú eres el web service y eres el sistema. ¿Sí? Sí. Eso puede ser una persona o puede ser un sistema software distinto. Claro. Pero si es un sistema, o sea, es un sistema, es un actor externo, ¿qué nombre le pones? Te manda reservas. Pues no sé, si es una aplicación... Por ejemplo, Iberia Amadeus. ¿Qué pues Iberia, lo llamas Iberia. Claro. Lo llamas Iberia. Otra cosa es que desde Iberia tú quisieras modelar distintos actores, ¿vale? Pero lo normal es que para ti quede igual quien te lo pida, ¿vale? Te lo pide Iberia. Que te lo pida alguien que está... Para ti es transparente. ¿Vale? Bien. ¿Para dónde enchufar? Aquí. ¿Cómo lo representamos? Pues igual que antes tenemos distintas maneras. La más utilizada con diferencia, esta de aquí arriba. El monigote con el nombre debajo. ¿Vale? Con el otro modo de representación, esta del cuadrado, se puede poner el cuadrado o rectángulo con el monigote aquí a la derecha o con el estereotipo actor aquí arriba. Luego os digo yo que este y este no lo he visto nunca. ¿Vale? Podemos definir categorías de actores, ¿vale? Utilizando generalización, herencia, que es a lo que estáis acostumbrados. Yo puedo definir tipos de actores. Un empleado de banca, ¿de acuerdo? Es una generalización de un responsable de préstamos. La punta de la generalización siempre apunta al más general, ¿vale? Una buena idea es siempre poner al más general arriba. Queréis que no, visualmente, ¿de acuerdo? Uno tiende a pensar que lo más general está arriba y lo más específico abajo, ¿de acuerdo? Si los ponemos al revés, las puntas de las flechas se dan la vuelta, uno pierde la visión espacial del asunto, ¿vale? Entonces, con esto que representamos, pues que el responsable de préstamos es un empleado de banca que posiblemente lo que tenga son funcionalidades específicas, ¿vale? Tiene sentido cuando le relacionemos casos de uso a ellos. Cuando le relacionemos casos de uso al empleado de banca, todos esos los heredará el responsable de préstamos, y si éste tiene casos de uso relacionados
pues esos no los tendrá el empleado de banca, serán específicos suyos. Vale. Los actores se relacionan con los casos de uso mediante líneas, sin puntas de flechas ni nada, líneas continuas, es una relación de asociación, que lo que nos viene a decir es que ese actor puede realizar ese caso de uso. ¿De acuerdo? En realidad es como un camino de comunicación, ¿vale? Como hemos dicho que un caso de uso es una secuencia de pasos entre el actor y el sistema, pues este actor lo que hace es comunicarse con el caso de uso, ¿vale? Dijéramos que aquí pueden enviarse y devolverse información del uno al otro, ¿vale? Bien. Un actor puede intervenir en más de un caso de uso. Podemos relacionar un actor con tantos casos de uso como nosotros queramos. Y podemos tener más de un actor relacionado con un caso de uso. Un actor siempre hay, ¿vale? Alguien empieza, alguien hace algo, aunque sea el tiempo, ¿vale? Pero ojo, tener dos actores relacionados con el mismo caso de uso no significa que los dos puedan ordenar un pedido. Significa que los dos tienen que estar para ordenar el pedido. Los dos participan. Uno antes, otro después, me da lo mismo. Pero los dos. No sirve para decir que yo, con estos dos actores, los dos quiero que hagan ese caso de uso. Como veremos después, para hacer eso necesitamos o tener dos casos de uso distintos o tener generalización de actores. ¿Vale? Ojo, porque soléis caer mucho en este error de decir, vale, pues yo quiero tener dos usuarios que hacen un caso de uso, los dos los uno. No, no significa eso en UML. Por mucho que yo haya querido decir que no. ¿Vale? En UML, si yo conecto dos actores con un caso de uso, significa que los dos participan. ¿Vale? Y si tengo más de dos o más actores en un caso de uso, uno y solamente uno va a ser el principal y los otros secundarios, ¿vale? Los actores son principales o secundarios para un caso de uso y pueden ser principales para un caso de uso y secundarios para otro, ¿vale? Pero no son por definición un actor exacto, principal o secundario, ¿vale? Sino para cada caso de uso. ¿Cuáles serían los actores principales? Los que utilizan directamente al sistema, los que interaccionan directamente con él, ¿vale? Son los que le piden al sistema hacer algo. Si yo estaba comprando, pues yo soy el actor principal. Si voy a pagar con PayPal, y PayPal es un sistema externo al mío, también voy a interaccionar con PayPal. Pero PayPal no empieza nada. Quien decide comprar soy yo, ¿no? Pues yo soy el actor principal y PayPal el actor secundario. ¿Vale? Pues esa es la idea. En este ejemplo tenemos el actor principal de realizar la preinscripción y de matriculación es el alumno. ¿De acuerdo? En el caso de realizar la preinscripción, la idea es que se consulta al sistema de gestión de expedientes. Por eso es el actor secundario. ¿De acuerdo? El sistema de gestión de expedientes no hace ninguna prescripción. La hace el alumno. ¿Vale? Lo mismo para la matriculación. Cuando el alumno va a hacer la matriculación, hay que pagar la matrícula y para eso se conecta con una entidad bancaria. ¿De acuerdo? Normalmente, ¿de acuerdo? A la hora de visualizar más claramente los diagramas de casos de uso, a ver, sí que es cierto que los actores que son secundarios suelen ser siempre secundarios, aunque no tienen por qué ser así, ¿vale? Entonces siempre se colocan a la derecha, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que yo coloque un actor a la derecha para decir que sea secundario y clarificar la vista, no lo convierte en secundario, ¿vale? No, es una convención que se utiliza a la hora de desarrollar los diagramas de casos de uso, pero no es ninguna regla UML, ¿vale? El hecho de colocar al actor en un sitio o en otro no lo convierte ni en principal ni en secundario, ¿vale? Solo es, pues eso, una costumbre para poder ver mejor el diagrama. Todas las cosas que hacemos, por muy bonito que sean los diagramas que hagamos, no valen solo los dibujos. ¿De acuerdo? Analizar y diseñar no consiste solo en hacer dibujos, ¿no? Vamos a tener que hacer siempre escritura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué adjuntaremos a un caso de uso? Su descripción.
Eso se conoce como especificación del caso de uso. ¿De acuerdo? ¿Qué alternativas tenemos a la hora de describir un caso de uso? Pues hay varias, ¿vale? Podríamos poner un texto sin ningún tipo de estructura, un texto informal, yo escribo y ya está. Podríamos tener un texto con formato, con una estructura, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Podríamos utilizar pseudocódigo o podríamos utilizar notaciones gráficas, como sería el uso de diagramas de secuencia, ¿vale? Nosotros lo de los diagramas de secuencia no los vamos a utilizar porque los utilizaremos un poquito después para representar otra cosa y nos libraría muchísimo, ¿vale? Texto estructurado pues sería válido, pero es difícil de ver, es difícil ponernos de acuerdo en todo el mundo lo que tiene que escribir, ¿de acuerdo? Pseudocódigo sería una posibilidad, pero se pierden muchos detalles, así que mejor texto estructurado, ¿vale? Lo que vamos a hacer es utilizar una plantilla muy similar a la que tiene Visual Parade, con una serie de campos que hay que completar, ¿vale? Debe ser legible y comprensible por un usuario no experto. Recordad que seguimos en la fase de planificación, que esto lo van a coger nuestros clientes, ¿de acuerdo? De hecho, se lo deberemos de enseñar para comprobar que hemos entendido cómo debe funcionar la aplicación, ¿vale? Así que no hay que dar ningún detalle de diseño, no hay que hablar de clases, no hay que hablar de nada que un cliente no vaya a entender, ¿vale? Y deben incluir como mínimo quiénes son los actores que participan en el caso de uso, cuál es el flujo principal, ¿de acuerdo? Y cuáles serían los flujos alternativos o excepcionales, es decir, pues que yo voy al cajero, meto la tarjeta, he de poner el código PIN y me equivoco, ¿vale? Eso sería un flujo excepcional, no es que el sistema se haya roto, es que yo no lo he usado. Vale. Además, suelen incluir un resumen, una descripción general, ¿vale? Y precondiciones y poscondiciones, dando detalles de cómo debe estar el sistema antes para poder ejecutar el caso de uso y después para saber cómo queda. Pero son detalles, de nuevo, para el cliente, ¿vale? Es decir, yo no puedo decir, pues se ha creado la clase, no, tengo que decir, pues se ha registrado la información en el sistema sobre la nueva cita, ¿vale? Y en precondiciones, pues ¿qué tiene que pasar? Pues que el empleado esté identificado en el sistema para poder darle alta una cita, si no, ¿vale? O tiene que existir el cliente ya tiene que estar dado de alta, por ejemplo, ¿vale? Pues esto sería un ejemplo del Visual Paradigm y nosotros vamos a utilizar dos formatos a lo largo del desarrollo de los proyectos. El formato de alto nivel y el formato expandido, ¿vale? Entonces,